Y si uno escucha los últimos temas de BTS, verdaderamente muy bien logrado. La verdad es que me está gustando esa banda pop que escucho en mi Está Instagram. buena. Sí, sí, sí. Y yo me creo que tengo 15 años, ¿viste? Pero no es así. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar. Bien, tenemos 3 teóricos cortos, según yo, pero espero que sea así. A ver, no puedo hacer 2 cosas a la vez. Pimba. Muy bien. 3 teóricos cortitos, cada uno con su interrupción de vida, como para tomarse 5 minutitos y hacer mate. Voy a ocultar esto, así no joroba. Bueno, ¿estamos listos? Vamos. Hoy tenemos un tema muy particular. Siempre les digo lo mismo, porque bueno, a mí en general me gusta lo que hago y lo que digo. No lo que digo, sino me gusta la historia y entonces muchas veces me atrapa, ¿no es cierto? Pero hoy es verdaderamente un tema en particular. Y decía, de alguna manera recién hacía como una reflexión bastante extraña, porque el románico está en el medio de la Edad Media, ¿no? Tiene cositas del paleocristiano, obviamente es un antecedente del gótico, y es una suerte de cuestión del medio. ¿Vieron que las familias dicen que el hermano del medio, acá sí que el hermano del medio tiene sus cuestiones de carácter, que, qué sé yo, el hermano mayor las sufrió todas porque fue la primera que tuvo que pelear para salir, o el hermano menor de taquito la va llevando, y el hermano del medio siempre es el más complejo, por una serie de situaciones. Bueno, se me ocurre que el románico es el hermano del medio de la Edad Media. Otra frase inútilmente célebre, pero es así. En la portada estamos viendo la imagen, una imagen significativa de lo que nos va a tocar ver. Si nosotros hablamos de arquitectura románica, vamos a hablar, recuerden ustedes, de todo aquello que nos decía Gombrich en virtud de lo que significa la militancia de la Iglesia dentro de la región europea. Por eso este portal que les traigo es tan importante, el portal de la gloria de Santiago de Compostela, que va a ser la iglesia que vamos a analizar, tiene mucho de románico. ¿Qué tiene de románico? La visualización de una arquitectura que es fuerte, fortificada, asentada en el territorio. Una arquitectura que además convive ya con ciertos logros y méritos que están relacionados con la iglesia, con un Cristo ya afianzado, afirmado, un Cristo o un Dios pantocrátor se llama, un Cristo que nos está mirando y nos está diciendo las cosas son así, van a entrar a la iglesia y la iglesia tiene significado, etcétera, etcétera. Otra vez esta, dirán ustedes, otra vez arroz. Sí, señor, les voy a traer esto hasta el cansancio, porque una de las preguntas del parcial clavado va a ser relacionar el todo visto desde el punto de vista gráfico y geográfico y temporal. Entonces les traigo esto. Esto ya lo saben de memoria, vamos a ir limpiando un poco. Arriba sacamos el bizantino, que ya lo vimos. Recuerden ustedes que el paleocristiano cabalgaba un poquito aquí sobre el Imperio Romano. Dijimos paleocristiano del 4 al 6. Hoy vamos a ver esto. Pumba, románico amigo, que dentro de la Edad Media es, como les decía, el hermanito del medio del paleocristiano y el gótico. Es la consecuencia del paleocristiano, pero es el antecedente del gótico, ¿no? Una de las diferencias fundamentales con el paleocristiano que nos tenía acostumbrado a ciertos puntos y focos dentro de Europa es que a partir del románico comienza una regionalización. Ese es un término interesante. Es decir, empiezan a existir regiones, algunas de las cuales llegan a nuestros días en forma parecida. Fíjense, este es un mapa de la Europa del año 1000, con un sacro imperio romano-germánico. Este sacro imperio que está acá
ya lo vamos a ver enseguida, trató en aquella época de volver hacia el Imperio Romano, no tuvo mayor eh, influencia posterior, pero las regiones comienzan a aparecer. Entonces vamos a ver un románico español, otro francés, otro alemán, inglés, italiano. Acá los portugueses los dejan al lado, no sé por qué, no estoy de acuerdo con eso. Esa es la ubicación, la Europa Central, y la idea de que ahora vamos a entender a todos los periodos de aquí en más y siempre, según la región que ocupa. Fíjense la flechita de abajo. Yo hablo del románico, pero hay una pequeña trampita. ¿Cuál es? Digo, el románico dura del 4 al, perdón, no al 15, al 12 tendría que decir ahí. Disculpen ese horror, ¿eh? Acá tendría que decir 12, a ver si lo dice acá. Ahí está. No sé por qué apareció 15. Esta está mejor. El románico, decía, tiene una pequeña trampita. ¿Cuál es? Que hay un pre-románico, que es importante. ¿Por qué? Porque si ustedes googlean, buscan y van a los libros, cuando habla de románico, habla del siglo X en adelante, como algo que está participando del arte en todo lo que significa las regiones que nosotros estuvimos hablando recién. Pero hay un pre, que va del 6 al 10, y que es oscuro, pero no oscuro negando ciertas realidades, es oscuro porque es una cuestión muy ligada al paleocristiano, muy vieja, donde queda muy poco por ver. Es más, lo prerrománico se da sobre todo en España y en Francia. De ahí los caminos de Santiago que ya vamos a ver. Entonces aparece una primera imagen arquitectónica, que es esa que ustedes tienen ahí, de unas iglesitas hermosísimas, unos chiche bombón, pero que nada tienen que ver con la de paleocristiano. ¿Por qué? Porque vimos que el paleocristiano, puntualmente, los ejemplos que ustedes analizaron, estaban en la ciudad de Roma. Había un montón de gente. Y otra característica del románico es que la arquitectura empieza a aflorar en la zona rural, generando distintos asentamientos. Entonces no es raro que aparezcan estos ejemplos que son prerrománicos. Esto del siglo VIII. Ya vamos a hablar de esto. Miren lo que significa esta arquitectura muy de piedra, muy implantada, muy fortaleza, dando paso después a lo que va a ser, como les dije recién, el románico puro, por llamarlo de alguna manera, ¿no es cierto? El románico en toda su manifestación cultural. Y después vamos a ver, por último, la ciudad. Ah, profe, otra vez tenemos ciudad. Sí, 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 sí. Zafaron un ratito con el paleocristiano y el bizantino, pero ahora nos vamos a meter con el urbanismo nuevamente. Ojo, como les dije antes, no desaparece la ciudad. Lo que pasa es que los ejemplos eran puntuales. En cambio ahora aparece una ciudad, y lo he puesto ahí, fíjense en el gráfico, después, cuando repasen estos teóricos, que hay que repasarlos para el parcial. Una ciudad burguesa, que de esta característica, está cabalgando, está en el medio, está entre la última parte del románico y lo que significa el gótico. Entonces, a la ciudad burguesa de la Baja Edad Media, o la vemos junto con el románico al final, o la vemos al principio del gótico. La vamos a ver hoy al final del románico. Desde el punto de vista del contexto, entonces, dos cositas. Una ya la dije, que fue, miren esta arquitectura, que fue un caso único, esta es la capilla palatina de Aquisgrán, en ese sacro imperio romano germánico que yo le decía en la Europa central. Carlo Magno, no Alejandro Magno, que ya sabemos es griego, Carlo Magno se propone volver hacia atrás, trata de volver hacia atrás y lograr un imperio como lo fue en algún momento Roma, pero no lo consiguió. De cualquier manera, sí en ese momento, fíjense el año, 962, o sea, estamos en el siglo X, aparece una arquitectura fastuosa, ¿no? Que se aleja un poco de esto. ¿Y esto qué quiere decir, chicos? Esto quiere decir que si tomamos el románico, que va
insisto, del 6 al 12, pues ahí tenemos 600 años, que es mucho tiempo, y es mucho tiempo de ensayo, porque en realidad el románico es eso, como hermano del medio, es un ensayo arquitectónico que va a dar una respuesta definitiva en el gótico. Todo el esplendor del gótico, de alguna manera, se lo está debiendo al románico. Por un lado, entonces, eso, y por otro lado, esto, las cruzadas, ¿eh? Que a partir del 11, fines del siglo XI, son aquellas caravanas que en nombre del Señor, promovidos por la Iglesia, hacia los caballeros y la nobleza y la monarquía, intentan recuperar aquellos territorios que alguna vez fueron cristianos cuando hablábamos del Imperio Bizantino. Yo les dije, nosotros vemos el Imperio Bizantino, sobre todo al principio, que es cristiano, pero a partir del siglo VIII ya convive con otro tipo de religión que es el Islam. Bueno, las cruzadas trataron de saltar el charco del Mediterráneo e ir a recuperar territorios que le pertenecieron en algún momento. Territorios que están en Oriente. Gran película, y ahora sí, nuevamente. Cruzada. ¿De quién? De Ridley Scott. Parece que el único director que me gusta y veo es Ridley Scott. Pero es que hizo estas películas muy bien hechas, ¿no? Las cruzadas son, para algunos autores 8, para otros autores 9, pero las cruzadas se encargan de, fíjense, no sé si el término es rastrillar, pero se encargan de cruzar toda Europa de norte a sur para llegar casualmente a Jerusalén. Está por ahí. Estas caravanas que se van dando en nombre de Dios y de los monarcas, tratando de recuperar el territorio, son verdaderos, ¿cómo decirlo?, conquistadores de la fe cristiana. Por eso decimos que el románico tiene ese peso militar. Militar desde el punto de vista de lo estricto, desde el punto de vista de lo que significó el orden, de cómo fueron, no sé si el término es sometiendo, pero sí no dejaron libre ningún territorio europeo, sino convertido al cristianismo. Ese es el valor de las cruzadas. Ahora, esas cruzadas se iban dando de ciudad en ciudad, por el medio del campo, de la zona rural, en cruces de estas rutas que se van generando, y de otras que enseguida vamos a ver que son las de los peregrinos, ¿no? Sí. Profe, entonces se puede decir que lo usaban para expandir el Sí, cristianismo. perfecto. Es mucho mejor lo que acaba de decir que la vuelta que yo le di. Sí, señora. Recuerden que yo no sé quién habla, pero excelente, excelente. Fíjate, si no, miren este mapa, o sea, medio como que no dejan resquicio. Yo digo que en el románico hay dos tipos de recuperación y de evangelización, de norte a sur con las cruzadas y de este a oeste con las peregrinaciones, sobre todo a Santiago de Compostela, que enseguida vamos a ver. Excelente observación. Rápidamente, el ejemplito, que está solito, mi alma, acá en el imperio de Carlomagno, este que decíamos recién, en Aquisgrán, que está acá al norte, fíjense de lo que es actualmente Francia, y un ejemplo que es su capilla, la capilla del palacio, la Palatina. Esto está. Fíjense, y ustedes me dirán, Juan, qué parecido al bizantino que es eso, ¿no? Tiene esta cuestión de las excedras y todo lo demás. Sí, sí, claro, porque la historia está conectada a través del mercado, a través de las idas y vueltas. Todavía no empiezan las cruzadas, pero hay una visión de Carlomagno como emperador para traer algunos atributos que le pertenecían en este caso al bizantino. Ese es un caso aparte, no lo vamos a ver. ¿Qué más pasa desde el punto de vista contextual? En el románico aparecen las órdenes monásticas. O sea, aparecen todos aquellos que dedicaron su vida a la palabra sagrada, en este caso la Biblia, y se educan para ser frailes, monjes, curas, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que la
estructura de la iglesia permite en ese momento. ¿Dónde se educa a esta gente? En los monasterios. No me hagan quedar mal después en tercer año, no sé cuándo. Estos son los monasterios. ¿Son románicos? Sí, son románicos. Hay una iglesia importante románica y hay una serie de edificios alrededor que constituyen un núcleo religioso. Ojo, no se llama Temenio ni nada por el estilo. Estamos en el cristianismo. Constituyen un núcleo importante de formación para las órdenes que se dan a partir del románico, ¿no? Acá estaría faltando quizás la benedictina, pero tenemos acá los franciscanos, los dominicos. O sea que ahí aparece, ¿y dónde? ¿Dentro de la ciudad? No, 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 no. En el medio del campo. O sea, la ruralización del románico es importante. Esa regionalización es porque todo tiene que ver con todo y todo va de la mano, como recién me decía ella, que no sé quién es, que estuvo muy acertada, esta evangelización que se produce con las cruzadas va generando un recorrido por una Europa que había sido desolada y devastada por la invasión de los bárbaros. Contexto entonces, los monasterios. Acá tienen uno. El monasterio de San Gal en Suiza. Les traje porque es simpático el dibujito, tiene que ver con esto, acá hay una maqueta, pero fíjense, es un conjunto, les decía yo, de edificios que consisten en la iglesia, evidentemente, un claustro, que es como un conector de actividades, donde se va a una sala capitular, a un refectorio, a los dormitorios, a las cocinas, y a una serie de edificios que están relacionados con la vida monacal, ¿no? O sea, esto en realidad está rodeado de un muro. Si el edificio no hace de muro, el muro aparece ocluyendo y haciendo inmuro toda la actividad que los curas hacían allí. Y bueno, después se pondrán a chusmear ahí en la panadería, o sea, hay una serie de edificios que ayudan a la sustentabilidad, término tan moderno y que se utilizan tanto, ¿no? Y así se van promoviendo estos asentamientos, no ciudades, como en este caso, una foto definitiva como para tener en claro, está muy como ordenadito, ¿no? Este monasterio. Pero tiene su muralla, tiene su iglesia central, el claustro, la biblioteca, el refectorio y todos los edificios que van apareciendo, ni hablar de la huerta, ¿no? Ni hablar de todo aquello que sea beneficioso, digamos, para la vida de la gente que vivía acá. ¿Qué pasa? Si bien religioso todo esto, y acá vivían los curas, la gente empieza a acercarse a estos centros y empiezan a vivir fuera de muros, ¿no? Extramuros de los monasterios se da toda una vida. Linkeamos siempre la película El nombre de la rosa del libro de Humberto Eco. Creo que lo he dicho en todas las clases. Este es el momento de ver esa película. Este es el momento de leer ese libro. Libras. Una novela policial en el siglo II, en un monasterio llenos de despelotes. Entonces tenemos acá... Juan. Sí. No, perdón, pensé que terminabas con el tema, pero lo que quería recalcar es la aparición de esta tipología del claustro, el patio rodeado de galerías, que organiza, como vos dijiste, todas las actividades, pero es ese tipo, porque a partir de ese patio y rodeo de galerías, después se van a usar miles de funciones a lo largo de la historia, porque van a haber universidades, hospitales, muchas tipologías y usos a partir de ese mismo patio. Muy bien. Solo remarcar eso. Muy bien, excelente, Mane. Sí, lo vamos a ver después nuevamente en la arquitectura. Mane estaba hablando de esto, ¿no es cierto? Estos patios interiores, que es suerte de una organización que inclusive en la Facultad nuestra de Arquitectura, la organización educacional está alrededor de un claustro. O sea que la palabra claustro empieza a funcionar acá. Hay un micrófono abierto, si son tan amables de apagar. María Camila, ahí está, ahí se cerró. Bien. ¿No surge el sistema feudal? Acá vamos. Acá vamos. Yo les decía, hay asentamientos que tienen características religiosas.
Y en esos casos son los monasterios o las abadías. Pero también aparecen otro tipo de asentamientos, como muy bien decís vos, que tienen que ver con el señor feudal. Lo que pasa es que aquí la pirámide social está más comprometida con la monarquía, con la nobleza, que si bien tiene una iglesia incorporada dentro de esto, no llega a ser ciudad como tal, sino un asentamiento porque no cumple con toda la pirámide social. De este lado estamos llenos de cuestiones que tienen que ver con lo religioso. De este lado tenemos que ver con señores dueños de grandes latifundios que tienen un poder militar importante, donde conjuntamente con la iglesia van generando sus propios asentamientos. Sí, señora. Todo lo que tiene que ver con los asentamientos feudales aparece en esta época. Hay tanto para hablar de esto, chicos, pero lamentablemente esto solo da para toda una tarde. Quedémonos con esa idea de que el señor feudal era un tipo que tenía una... Ay, mi viejo. ¿Me van a disculpar que es mi padre y que no está bien? Un segundo. Yo les retomo, ya que mientras él habla, esta idea de claustro. ¿Por qué? Porque en realidad las materias que vamos a ver, así como Juan mencionó el tema de la facultad nuestra, que ustedes han podido ver en el cursillo de ingreso nada más, está organizado alrededor de ese patio. Después si recorren por Córdoba, la arquitectura colonial, que lo vamos a ver mucho más adelante, estamos hablando de 15 en adelante, también está armado de esto, o sea, no es una cosa que a ustedes se le haga indiferente, lo tienen que haber visto, ¿no es cierto? Ese patio rodeado de galerías y después las habitaciones. Estamos repitiendo un poco lo mismo, Juan. Gracias, Mane. Y disculpen, chicos, tengo un papá de 86 años y yo no soy el hermano del medio, soy hijo único, entonces no está bien mi viejo. Y si me llama por algo era, por suerte está todo bien. Seguimos. Perdón. Asentamientos monacales por un lado, feudales por otro lado. No llegan a ser ciudades desde el punto de vista urbanístico, porque ustedes saben que la ciudad tiene toda una serie de requisitos que van desde los componentes, de los elementos, y también de la gente que está comprometida con esa ciudad. Prerrománico, pero ¿cómo no vamos a ver esta belleza? ¿Cómo no vamos a ver estas iglesitas? Fíjense el peso que tienen. Acá empiezan los ensayos técnicos constructivos para que la iglesia tenga una presencia fortificada, para que la iglesia se pueda implantar en el territorio y que no tengan los techitos de cabría de madera como veíamos hoy con Alberto, que fácilmente se incendiaban y todo lo demás. ¿Por qué? No olvidemos que los señores feudales permanentemente con litigios, guerras con otros señores feudales, por cuestiones de límite, etcétera, etcétera. Y en el medio las iglesias. Entonces en el medio empiezan a aparecer estas iglesitas que son verdaderamente un chiche, ¿no? Son un chiche primero porque están todavía paraditas, y estamos hablando del siglo, pongámosle, 8. Sí, en la mayoría de los casos son del siglo VIII, y que, insisto, tienen esa característica. Miren las ventanas, miren lo que es la piedra, miren la forma del crucero con las naves principales y todo lo demás, ¿no? Es verdaderamente un chichecito el prerrománico. Y acá les traje un ejemplo que es San Pedro de la Nave. Y tiene que ver mucho conmigo. A mí, este es un ejemplo que para mí me trae muy buenos recuerdos, un gran disparador para mi vida, inclusive docente. Se ve que mis maestros, que así como ustedes me tienen a mí, yo no soy ningún maestro, pero nosotros tuvimos con Mane, con Vale, verdaderos maestros, no cito a los otros chicos porque son muy jóvenes. Yo me acuerdo a Marta del Trozo, o a la Tere, el mismo Freddy, manifestaban, digamos, un respeto por estas tipologías, que una vez que yo viajé a Europa dije, me voy a conocer San Pedro de la Nave, caiga quien caiga. ¿Por qué? Porque me lo habían dado como una referencia, que es esto que ustedes están viendo. Yo lo había enseñado, se los había enseñado a mis primeros alumnos, siendo ayudante de alumno o jefe de trabajo práctico, no me acuerdo. Y el día que viajé, alquilé un auto y anduve por España,
me dije, me voy a conocer San Pedro de la Nave. Si hubiese sabido dónde estaba San Pedro de la Nave, les aseguro, chicos, que no iba, porque está en el medio de la nada. Por supuesto, cuando llegué, piel de gallina, emoción, qué cosa hermosa. Miren lo que es el pueblito, ¿no? O sea, la nada. El pueblo se llama San Pedro. Esta es una iglesia que estaba antes en otro lugar, se reconstruyó en este lugar porque hubiese quedado abajo de un dique. Entonces, piedra sobre piedra se volvió a poner una arriba de la otra, pero respetando el planteo original. Llego, y como me pasa siempre, si no hay un andamio, o están arreglando, vieron que el templo de Niqué estaba abajo de un andamio, que cuando fuimos a Santa Sofía había andamios adentro. Llego acá y estaba cerrado. Estaba cerrado, casi me muero, porque lo interesante es el espacio interior. Pero hay un cartelito que decía, no me van a creer, si usted quiere ingresar, una cosa así, si usted quiere ingresar, pídale la llave a Doña Ascensión. Eso decía este cartel que está acá. Y yo dije, no es tan grande el pueblo, a ver, es menos que un barrio. Me fui y me crucé con un tipo. Le pregunté por Doña Ascensión. Sí, Doña Ascensión vive acá, qué sé yo, patatín, patatán. Voy en el auto, golpeo puerta, Doña Ascensión, me atiende. Estaba haciendo la comida. Entonces le digo, mire, discúlpeme, qué sé yo quería ingresar. Sí, me dice, no se haga ningún problema. Mire, yo estoy con el tema de la comida, así que tome la llave, me dijo así. Tome la llave y enseguida voy yo. La llave. La llave de San Pedro de la Nave era, no sé, una exquisitez. Me volví, no había nadie, por supuesto, pero vieron esos momentos mágicos, digo, mágicos desde lo que para mí significaba eso. Quizás sea como demasiado lo que les estoy diciendo, pero créanme que tenía un gran valor para mí, por eso me había ido hasta allá, porque además es del siglo VIII, no hay tantos ejemplos, así que definitivamente con la llave ingresé a este ejemplo que tiene todos los elementos que después van a ser la arquitectura románica propiamente dicha. Pesadas bóvedas, volvemos a los sistemas constructivos de los romanos, por eso románicos. Van a aparecer los arcos de medio punto, van a aparecer las bóvedas de cañón corrido, van a aparecer las bóvedas de arista, van a aparecer las cúpulas, además las pechinas, o sea, acá hay ensayos tecnológicos muy importantes para llegar, como les dije recién, al gótico. Y el lenguaje interior, pesado, austero, con fíjense en este tipo de capiteles que yo me acuerdo que la Tere Sassi siempre sabía de qué se trataba. Yo la verdad lo debería haber repasado para contarles, pero empieza a ser la iglesia una arquitectura parlante. Recuerden que en esa época, en este lugar, no había, me acuerdo del libro, no había, la gente no sabía leer ni escribir. Y entonces la iglesia empieza a manifestar datos, y los datos en este caso estaban en el capitel. Y entonces acá seguramente algún arcángel está luchando con alguien, dentro de lo que por supuesto nos alejamos totalmente, chicos, de aquella arquitectura clásica, del orden, ¿no? Miren, los capiteles no tienen nada que ver. Me acordé porque ahí está Doña Ascensión, esta que está agachadita acá, la otra persona no vamos a hablar nada, y me compré este libro. Y este libro es del arte prerrománico en Castilla y León. Fíjense si no hay para hacer dulce de todo esto. Sin embargo, como les dije, no tenemos mucho tiempo para darlo. Bueno, este es el primer cortecito. Yo me voy a hacer mate mientras salgo. Mane, si querés parar de grabar, no sé si estabas grabando.